A ver, ustedes saben que esta semana fue durísima para todos los ecuatorianos. Vimos renuncias como la de Marcela Aguiñaga, en fin, la Revolución Ciudadana le pidió la renuncia a todos los directores. Bueno, fue una laraca todo y encima de eso este presidentillo cogió y se pelea terminantemente con Colombia, le pone los aranceles al 100%. Miren ustedes lo que está pasando nomás. Y hoy tenemos el tema del enigma Aguiñaga. ¿Fue una renuncia voluntaria o una estrategia política? Se lo decimos aquí en Hechos Ecuador, aunque la política ecuatoriana se ha habido sacudida recientemente por ese anuncio y también por el viceprefecto. Hay que ver con el otro ojo, como decía Lucho Flores, hay que leer al revés lo que está pasando. Vamos a mirar. Y por eso he tratado de preguntarle a la gente que entiende de esto, ¿qué está pasando? No es normal que el prefecto renuncie y que además, teniendo todavía por lo menos un año de periodo, renuncie también quien le sucede en el poder, que es naturalmente su viceprefecto, una persona de su entera confianza. ¿Qué está pasando allí? Y entonces empiezo a recibir distintas respuestas. Parte de su equipo me decía, oye, de verdad ha sido muy duro para ella. Hasta la idea, no voy a revelar detalles de su vida privada, lo ha contado ella también en su vida, pero hasta una idea que perdió a su padre y en lugar de dedicarse a un duelo tuvo que seguir trabajando porque había X, Y, Z crisis en la política. Hace unos días puse aquí el video de la prefecta Marcela Aguiñaga diciendo, miren chicos, ustedes son mi familia grande, esa fue la palabra que usó, pero hoy mi familia cercana me necesita. Anunció que su esposo tiene una enfermedad. No dijo cuál, pero dijo que es una enfermedad grave, que hace poco había perdido a su padre y que básicamente se va de la contienda electoral por esa circunstancia. Pero no solo de la contienda electoral, sino que anunció su retiro inmediato del poder político, lo que equivale a un retiro temporal de la política. Marcela Aguiñaga tiene en la política de forma permanente, sin salirse, desde 2006. Son 20 años bien contados. 20 años en la primera plana. Fue, por supuesto, un anuncio inesperado para la mayoría de los que seguimos acontecimientos políticos. Yo no lo veía venir. Hay muchas cosas que suceden y uno no puede contar porque no tendrá autorización o por lo que sea, pero yo no lo veía venir. Este de aquí no lo veía venir. De pronto, Marcela Aguiñaga sube este video y la gran mayoría de nosotros dijo, hombre, primero respaldo y solidaridad con ella. A mí esas taras de la gente que piensa diferente a uno, no merece el trato normal y natural de uno, son taras que me han quedado muy lejanas, muy lejanas. Yo, si veo a alguien que está pasando por un mal momento, pues tiendo a solidarizarme con él o ella. Y me solidaricé con Aguiñaga y lo he hecho de forma pública además. Bien, hasta ahí con eso. Las preguntas que deja la salida de Aguiñaga son muchas. Yo he estado preguntando porque, bueno, soy preguntón. Gracias Vicky Armas, gracias Alejandra Cárdenas, Jaida Reyes por sus contribuciones en TikTok. Yo pregunté al equipo de Aguiñaga cómo había sido la decisión. ¿Sabes? Perdón. Pregunté al equipo de Aguiñaga cómo había sido esa decisión, porque me interesaban los detalles, me interesaba saber cuándo se tomó, en qué contexto, fue antes o después de enterarse, fue justo al mismo tiempo, en fin. Y para mi sorpresa, el equipo de la prefecta Aguiñaga tenía una versión distinta, cada uno a su manera, de qué había pasado, por qué. Y entonces empezó a surgir lo que para mí es todavía un enigma. No tengo la respuesta, tengo las preguntas. Hoy les traigo un programa de preguntas. Voy a extenderle una invitación a Marcela, ojalá pudiera venir por acá. Marcela anunció que ella renunciará en un mes o una semana. El 14 de mayo dejará de ser prefecta. Tú dices, bueno, normal, ella no quiere ir a una reelección y ya no quiere seguir en la prefectura porque va a dedicarse a su vida personal. Eso por supuesto existe. Hay gente que dice, no, hay que ser muy miserable para pensar que alguien inventa detalles así de su vida personal. Por supuesto que es una situación personal y particular y familiar muy dura. No es eso lo que me deja el enigma, son otras cosas, ya las van a ir viendo. Primero, ella anuncia que renuncia a la prefectura y tú dices, hombre, tiene que ser muy claro que, bueno, ya está, hasta ahí llegó ella. Pero todavía hay un proyecto de ella. O sea, el viceprefecto fue electo con ella, el señor Serrano, Carlos Serrano. Pero hasta donde he podido comunicarme con gente de la prefectura, también Carlos Serrano está evaluando o ha evaluado ya su salida de la prefectura. O sea, podemos estar hablando de un mes de mayo donde se vaya la prefecta y donde al mismo tiempo o de forma posterior, es algo todavía en evaluación según mis fuentes, se vaya Carlos Serrano.
Y eso a mí no me hace mucho sentido. Seguramente porque soy tonto. Al mismo tiempo que nos enteramos de que Marcela Aguiñaga se iría de la prefectura y de las elecciones, nos enteramos que estaba citada a rendir versión por el caso Goleada. Su versión duró 1 hora. No voy a poner la grabación porque me parece que es innecesario. Le cito frases textuales. Hubo quien pensó que en esa versión Aguiñaga, por ejemplo, lo pensaba la RC. Pensaban que Aguiñaga iba a irse en contra de Luisa González y que estaba pactado que Aguiñaga se fuera en contra de la RC, porque una de las sospechas de la RC es que Aguiñaga está siendo presionada vía justicia, es decir, que le han abierto investigaciones previas, que sí hay, y que esas investigaciones previas eran objeto de negociación para presionarla a salirse de la carrera electoral, y ella además de la carrera electoral le ha dicho, bueno, tengo esta situación personal, entonces renuncio. Eso es más o menos la sospecha que tiene su ex partido. Pero ayer Aguiñaga ha dado una versión muy, por así decirlo, muy políticamente correcta. De su principal declaración ha sido, no me consta, señora fiscal. Recuerda, Marcela es abogada, además de persona inteligente. Le han preguntado, por ejemplo, por el dinero ilícito que venía desde Venezuela, presuntamente. No conozco sobre el supuesto dinero recibido en Venezuela e ingresado al Ecuador de forma irregular para supuestamente financiar una campaña electoral, ha dicho de forma textual. Sobre si Santiago Díaz trasladó ese dinero desde Venezuela, ha dicho, no me consta, señor fiscal. Sobre la estructura de poder en la Revolución Ciudadana, ojo eso, la declaración de Marcela ha sido, todos los que estábamos allí teníamos autorización directa del presidente vitalicio Rafael Correa Delgado. Es una declaración como que no quiere la cosa, pero que deja la responsabilidad del buró específicamente en manos de Rafael. Añade además, el señor Santiago Díaz era delegado dentro de este buró estratégico para que haga las veces de coordinador del control electoral a nivel nacional. Sobre Santiago Díaz, específicamente, ha dicho, yo nunca tuve una buena relación con el señor Santiago Díaz. Textual. Yo me negué a coordinar el control electoral de la provincia con dicho señor. Textual. A mí siempre me daba suspicacia sus posiciones, su forma de trabajar. Yo no tenía confianza en él y me parecía un hombre con mucha opacidad. Textual, el testimonio de la exprefecta Aguiñaga ayer en versión con la Fiscalía General del Estado. Una versión que, por supuesto, estoy trasladando a vosotros después de haber escuchado la hora 10 minutos, hora 13 minutos que dura. Sobre el expresidente Correa y Santiago Díaz, ha dicho, ojo con esto, declaración textual de Marcela Aguiñaga en Fiscalía. Díaz era una persona de confianza del señor Rafael Correa. Lo repito, ¿no? Díaz era una persona de confianza del señor Rafael Correa. Cita textual de la prefecta todavía Aguiñaga. Una cita textual que pone doble peso ya en su declaración. Primero, que Correa escogía la estructura del buró, y segundo, que Díaz ha acusado no solo de violación, sino de lavado de activos, de haber traído dinero desde Venezuela para financiar la campaña. Era un hombre de confianza de Rafael Correa. Es algo que sabemos todos, pero que puesto en boca de Aguiñaga en el contexto de una declaración en Fiscalía, vuelve a abrir las suspicacias de si esto es parte del juego o no. O sea, si la salida de Aguiñaga tiene relación con su testimonio, si la salida de Aguiñaga tiene relación con que hubiese estado arrinconada con Fiscalía o no. En fin, estas suposiciones de la política. Sí, se le daba por parte del entonces presidente Rafael Correa, se le daban disposiciones. Él cumplía esas órdenes, dice Marcela sobre Santiago Díaz. O sea, diciendo que Díaz respondía específicamente a las órdenes del presidente Correa. Sobre los viajes y reuniones, asegura que solo ha visitado una vez en su vida la ciudad de Caracas, Venezuela, que muchos de los candidatos viajaron allí para ello, o sea, para reuniones con el expresidente Correa, y que los candidatos que no tenían visa americana para ir a México viajaban a Venezuela. Sobre el manejo de los fondos, Aguiñaga ha resaltado que las organizaciones políticas tienen un responsable económico y que por otro lado es el responsable económico el que tiene que responder por las campañas, y que la ley establece para cada campaña un responsable económico y se abre una cuenta especial, que no manejan las mismas cuentas, la del movimiento y la del responsable económico para campaña. ¿Por qué dice esto Marcela? Porque ella era la presidenta del movimiento cuando Luisa González era la candidata y cuando supuestamente Santiago Díaz trajo la plata para que el movimiento pagara la campaña de la candidata. Algo que ha reclamado Luisa González desde el minuto 1, porque hay bronca abierta entre Luisa y Marcela, es
A ver, si me quieren joder a mí porque supuestamente cogí plata de Venezuela para mi campaña, tienen que joder a Marcela, porque Marcela era la presidenta del partido. ¿Por qué decía eso Luisa González? Porque sabía que Marcela tenía una gran relación con el oficialismo, o específicamente con el presidente de la República, pero con el oficialismo en general. En algún momento de estos últimos 3 años, Marcela sonó como un posible binomio para Daniel Noboa. No por boca del propio presidente Noboa, sino por boca del oficialismo. Cuando el oficialismo buscaba nombres antes de María José Pinto, uno de los nombres que miró, ¿por qué no?, fue el de Marcela, que entonces era RC. O sea, Marcela estaba en la RC, pero no estaba. Por eso la RC la expulsa finalmente, no por Lourdes Esteban. La expulsa porque ella fue cercana al oficialismo. Disculpen. Dice Marcela Guiñaga entonces que ella no manejaba las cuentas, y lo dice por esto que les he explicado. Y se ha deslindado de ser sujeto de investigación porque la fiscal le ha aclarado que no es ella una investigada, sino que está allí en calidad de testigo. Eso se lo ha dicho claramente a la fiscal en los primeros minutos de la conversación. ¿Por qué es? Casi se mata mi mujer al frente mío, casi me quedo viudo. La Moni, algo iba a ver y casi se cae. Y me ha hecho olvidar de todo. He visto la película Nuestra vida delante de mis ojos. Bueno, Santiago Díaz está delatando el caso Caja Chica. Y ahora ha ido Marcela Guiñaga a rendir su versión. En la misma semana en la que ha anunciado que se va de la prefectura, y en la misma semana en la que ha anunciado que no corre para las elecciones. Y se ha puesto todo de cabeza. Marcela era una ficha importantísima. Ahora, tenía opciones de ganar, yo creo que cuesta arriba, pero por supuesto quien más opciones tenía era Marcela. Cuesta arriba, ¿por qué? Porque no tenía partido formalmente. Marcela había sido expulsada de la Revolución Ciudadana e iba a tener que competir con la RC, que le iba a poner candidato, sea cual sea el movimiento con el que finalmente vaya la RC, y con el oficialismo, que le iba a poner candidato. Ahí hay una pugna interna de quién tiene que ser el candidato a la prefectura de Guayas. Yo creo que está bastante claro que Zaida Rovira es la frontrunner a la interna para el oficialismo, pero no se ha descartado del todo, aunque me da la impresión de que él no quiere que el ministro Luque... Es que el trasfondo de esta decisión parece estar entrelazado con tensiones internas dentro del movimiento Revolución Ciudadana. Según diversos análisis, existiría una fractura evidente entre Aguiñaga y otras figuras prominentes, pero eso no es lo que incide, sino las presiones que recibió de afuera por parte de los lilas. La renuncia de Marcela Guiñaga es mucho más que un retiro por motivos personales. Representa un colapso de primero, la relación de años. Segundo, la presión que ha tenido de parte del gobierno. Y eso es real, ecuatorianos. Miren que renuncia Guiñaga y el viceprefecto tampoco asume. Voy a caer en esa palabra que dijo la señora que fue candidata o no era candidata, era vocal del Consejo de la Judicatura y que debió de ser presidenta. Ella dijo, es que en este país no se garantiza la institucionalidad y no se garantizan los derechos. La señora Villasís. Eso dijo, clarito. Por eso ella también renunció a ser presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Cuántas amenazas hay de por medio en todo esto? ¿Qué está pasando, ecuatorianos? ¿O nos ha llegado tanto la cobardía que no decimos la verdad por miedo? Se las dejo para comentarlos. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Suscríbase a nuestro canal de noticias. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.